para ellos. Y Xosé Estévez, pues una brevísima introducción. Xosé Estévez, historiador, profesor, activista cultural, representante de Galicia, del pueblo gallego, emigrante, poeta, narrador, escritor y sobre todo yo lo puedo considerar un amigo. Y poco más tengo que decir. Va a ser una charla muy interesante. Castelao, galego químicamente puro, persoeiro universal, y que yo creo que nos va a hacer una charla muy interesante para conocer a un persoeiro de la talla de Castelao. Y sin más que añadir, Xosé Estévez, por favor, un fuerte aplauso. Bueno, arratsaldeon denori, ongi etorriak eta eskerrik asko etortxagatik. En primer lugar, quisiera agradecer a la Federación de Casas Regionales de Guipúzcoa que me hayan convidado para pronunciar esta charla sobre la egregia figura de uno de los gallegos más ilustres. Yo diría que la personalidad más importante que dio Galicia en la primera mitad del siglo XX. Dicho esto, se me hace, diríamos que, debo confesarlo, se me hace un tanto extraño hablar de Castelao en el Esperanto peninsular, pero en aras de una mayor difusión de su figura y de su trayectoria vital, voy a hacerlo en castellano. La charla, como pueden ver, se titula Gallego químicamente puro y personalidad universal. Explico. Debería añadir, además, amigo de los vascos, porque lo era. Pero se hacía muy larga y no cabía casi en el aparato electrónico, ¿no? Químicamente puro, este apelativo se lo adjudicó un ilustre galleguista, antropólogo, historiador, profesor de la Escuela Normal de Magisterio de Ourense, muy conocido incluso en el Estado español por su participación en revistas de antropología que dirigía don Luis Hoyos Sainz, uno de los grandes antropólogos españoles. Se llamaba Vicente Risco. Escribió un artículo el 30 de junio de 1932 en el periódico Euskadi, un diario nacionalista bilbaíno, donde colaboraba con un artículo mensual. Y en él, uno de los artículos, correspondiente a la fecha que les he señalado, se titulaba Galiza y Castelao. Y comenzaba el artículo: Castelao, un gallego químicamente puro, y añadía infusible al soplete e inagotable para los ácidos. Esa era la definición que daba de Castelao. Y la daba porque unos días antes a Castelao le habían preguntado qué se consideraba él. Y él decía: me considero un gallego, dijo, enxebre. Cerrao sería la traducción al castellano. Dice: a mí, si me quitan lo que tengo de gallego, no me queda nada. Esa era la autodefinición que dio Castelao de sí. Por lo tanto, por eso lo incluyo, porque es un apelativo ciertamente curioso el que le adjudicó Vicente Risco. Y la segunda parte, persoeiro universal, también lo añado por mi cuenta, porque Castelao, su trayectoria vital, su compromiso ético, su entrada en la política por imperativo ético, como él mismo lo decía,
su nobleza de sentimientos y especialmente los sufrimientos que tuvo que padecer por Galicia, ya que lo pasó muy mal, fue exiliado, murió en el exilio, pasó estrecheces económicas tantas que en Barcelona, en 1938, durante la Guerra Civil, tuvieron que suministrarle un amigo suyo que era director general de Carabineros, al que yo conocí, don Ramón Martínez López, después profesor en la Universidad de Houston, en Estados Unidos, en el exilio, tuvo que suministrarle un saco de patatas para que él y su mujer no muriesen de hambre. Hay una carta de él donde se lo agradece expresamente a don Ramón. Por todo eso, podemos considerarlo que era una personalidad universal, a lo que habría que añadir sus dibujos y sus viñetas, en las que denuncia la situación de las clases más despauperadas gallegas, tienen proyección universal. Lo mismo que denuncia él de la mala vida que llevaba un marinero gallego se puede aplicar a cualquier marinero de aquella época en todo el mundo. De ahí que esa proyección universal es la que quiero explicitar en la segunda parte. Persoeiro universal, personalidad universal. Dicho esto, la conferencia la dividiré en tres partes. Una primera parte será una breve biografía del personaje para ponerlos en antecedentes de dónde nació, cuál fue su trayectoria vital, etc. Una segunda parte dedicada a su relación con los vascos y con Euskadi, y una tercera parte me centraré sobre todo en sus viñetas, que es lo más conocido y lo que más les llamará la atención, porque algunas demuestran un humor retranqueiro, decimos en gallego, con retranca, un humor entre amable y ácido. No era un humor ácido, pero sí un humor incisivo. Tampoco era agresivo, pero a través de él dio a conocer a todas las clases de todo tipo de Galicia lo que era la vida cotidiana de la mayor parte de la población gallega en su época. Era tan conocido que cuando alguno contaba un chiste, enseguida decían, esos son cousas de Castelao, porque editó una serie de libros y en los periódicos sus viñetas siempre titulaban Cousas de Castelao. Bien, primera parte. Vamos a empezar con la biografía. Castelao nace en el 30 de enero de 1886 en un pueblo costero llamado Rianxo. Nace en una casa en la calle de Abaixo, cercana al mar entonces, hoy está ya un poco alejada. Después de volver su padre de la emigración, comprarían esta casa que tienen en el medio y ahí residió el resto de su vida, lo mismo que sus hermanas hasta su muerte. La última, doña Teresa, que murió allá por los años cercanos a los 90, 1989-90. Tenía dos hermanas. Sus padres eran de familia modesta, un marinero modesto. Tuvo que hacer la migración, como muchos de los gallegos, entre ellos el que suscribe, y se fue a Buenos Aires. Allá en La Pampa montó lo que se llaman en Argentina una pulpería, que viene a ser como una tienda de ultramarinos para nosotros. Y tuvo que lidiar con las riñas de los gauchos. Él recordaba de pequeño de algún gaucho que quedó ciego de un ojo, y hay uno de sus relatos se titula Ollo de vidrio, en recuerdo de ese gaucho que quedó ciego de un ojo de una navajada en una de las múltiples y abundantes reyertas que tenían los gauchos en la pulpería del padre. Emigra con la madre a los 9 años, junto al padre, y a los 14 regresa. Esta es la placa donde vivió Castelao. Castelao de niño cuando marcha para Buenos Aires, en 1895. Castelao a punto de regresar otra vez para su casa, el padre, las dos hermanas, la madre y él, el último a la izquierda. Aquí está ya con sus parientes, tenía una familia bastante numerosa en los alrededores de Rianxo. Estos dos parientes los menciono
Xosé y Manolo, porque estos intentaron fugarse en el año 37 en un buque mercante hacia Euskadi. Fueron apresados y fueron fusilados inmediatamente los 12 integrantes del buque pesquero del que intentaban marcharse. Después de regresar, estudia el bachiller, inicia la carrera de medicina, la termina en 1909, marcha en 1910 a Madrid para hacer el doctorado. Entonces el doctorado solo había que hacerlo en las dos universidades centrales que había, que eran la de Madrid y la de Barcelona. Ahora se puede hacer en cualquier otra universidad. Entonces solamente se podía realizar en esas dos universidades, la Central de Barcelona y la Central de Madrid. Marcha a Madrid y allí ya, antes incluso de marchar a Madrid, ya empieza a colaborar con sus viñetas en distintos periódicos, Faro de Vigo, El Noroeste de La Coruña, Galicia. Incluso colaboraría en un diario cuyo dueño era tolosarra, don Nicolás Urgoiti, un diario independiente muy famoso en la Segunda República que se llamaba El Sol, el diario El Sol en Madrid. Sus viñetas serían muy conocidas no solo en Galicia, sino en el resto del Estado español. Tanto es así que era un gran admirador suyo, era un gran viñetista catalán, Luis Bagaría, y aquí, por ejemplo, en el País Vasco era muy conocido por un famoso periodista, Tellagorri, que era el director de Tierra Vasca, un diario que se publicaba en Bilbao durante la Segunda República. Era el vocero, el portavoz de Acción Nacionalista Vasca. Durante la carrera, como les dije, él la carrera la hizo, como él tiene relatado en alguna ocasión, dice: yo estudié medicina por amor a mi padre y la dejé, la abandoné por amor a la humanidad. Contestó en alguna ocasión a una pregunta de un periodista. Durante sus años de estudiante de medicina era un estudiante normal, no tenía muchas inquietudes, digamos, políticas ni culturales. Aquí lo ven, por ejemplo, de actor en una obra de teatro, era el de la izquierda, el más alto. Castelao medía 1,90 exactamente. Hay una escultura en la Rúa da Raíña, en Lugo, que está al natural y exactamente 1,90. Fue también, aquí lo tienen, fue perteneciente a la tuna de la Facultad de Medicina, tocaba la bandurria y la guitarra. Aquí está, en esta facultad estudió. Está muy cerca de la Plaza del Obradoiro. Si van a la Plaza del Obradoiro, encuentran el parador de los Reyes Católicos, sigue en la calle, que está al lado del parador de los Reyes Católicos, y el siguiente edificio es la Facultad de Medicina, todavía en la actualidad. Creo que quieren construir otra nueva, porque esa resulta un poco anticuada y escasa, el edificio escaso para los estudiantes que alberga. Termina la carrera de medicina. En 1909 va a Madrid, en 1910. En 1912 se casa con una hija de una famosa familia de la Estrada, la provincia de Pontevedra. Se casó no en esta iglesia, en la anterior. Esta es la iglesia que sustituyó a la anterior, que la derribaron. Y ahí se casó Castelao en 1912, oficiando la misa un conocido intelectual y sacerdote, don Antonio Rey Soto, que está enterrado, por cierto, y tiene el archivo en el monasterio de Pollo, cercano a Pontevedra. Allí está enterrado ese Antonio Rey Soto, el oficiante de la misa de Castelao. Aquí está con doña Virginia Pereira Renda, su mujer, con la que convivió hasta los últimos días de su vida. Aquí ya empieza a colaborar. En 1916 se crean las Irmandades da Fala, que es el primer, no es partido, es una asociación galleguista, y Castelao ya empieza a colaborar con el galleguismo en esa época. Y con la revista que crea el galleguismo, que se titulaba A Nosa Terra, Nuestra Tierra sería la traducción. En 1918 participa también en la segunda asamblea de estas Irmandades da Fala, celebrada en Lugo, en el hotel de Méndez Núñez, donde está a Rúa da Raíña. Hay una placa que lo recuerda, y allí las Irmandades da Fala ya declaran a Galicia como nación. Por lo tanto,
Castelao desde ese mismo momento se convierte en un nacionalista gallego. En 1921, aquí colabora en otro periódico, El Pueblo Gallego, cuyo dueño fue don Manuel Portela Valladares, exiliado en 1936 y fallecido en 1950 y tantos, la fecha exacta no lo recuerdo, en Francia, en el exilio. Era muy amigo de Castelao y aunque no era nacionalista gallego, sí daba pábulo en su periódico para que los galleguistas escribiesen y publicasen sus principales colaboradores en ese periódico, El Pueblo Gallego. En el 36 fue expropiado y allí se editó un periódico de La Falange, como ocurrió en muchos otros lugares. Aquí en el País Vasco ocurrió con otros periódicos lo mismo. El Día, por ejemplo, que se publicaba en San Sebastián, o el Euskadi en el País Vasco. En 1921 es becado para ir a París y a Alemania y a los Países Bajos para hacer una revisión de lo que entonces eran los principales pintores europeos, y visitó una exposición donde exponían desde Picasso hasta Valentín de Zubiaurre. De ese viaje escribió un diario publicado donde no deja quedar muy bien, por cierto, a Picasso, no le gustaba, pero sí a Valentín de Zubiaurre, cuya pintura le encantó. Valentín de Zubiaurre era un pintor impresionista vasco muy interesante, eran dos hermanos. El más importante fue Valentín de Zubiaurre. Volvería otra vez de nuevo a Francia en el 29 para visitar Bretaña, con el fin de estudiar lo que en Galicia llamamos cruceiros y por ahí llaman cruces de piedra, para averiguar cómo estaban hechas las cruces de piedra en la Bretaña y hacer una comparación con los cruceiros gallegos. Después, en el exilio, publicaría un libro sobre los cruceiros gallegos y publicaría otro libro sobre las cruces de pedra en la Bretaña, que, por cierto, se publicó ya póstumamente. Dejó las galeradas hechas en 1949 y se publicó ya a su muerte en 1951. Él falleció el 7 de enero de 1950. Pasó, por cierto, por San Sebastián en ambas ocasiones y dice que visitó la parte vieja de San Sebastián, donde destacaban las tabernas donde se bebían pinchos y vinos. O sea, como ahora, no hay gran diferencia. Cito un cruceiro gallego porque Castelao también hizo trabajos sobre cruceiros de Galicia, entre ellos este está en Melide, en el camino francés, en la vía francígena, y se considera el cruceiro más antiguo de Galicia, es del siglo XIV. Aunque los cruceiros dicen que son más antiguos, las modernas teorías sostienen que los cruceiros se iniciaron a partir del siglo XIV en adelante. Eso es lo que dice el gran investigador de los cruceiros y su director del Museo Provincial de Lugo, Fernando Arribas. En Madrid hizo amistad, ya la debía de antes, con Valle Inclán. Incluso hizo dibujos para las caretas de los actores de las comedias bárbaras de Valle Inclán. En el exilio publicaría una conferencia muy interesante sobre el teatro de Valle Inclán. Lo publicó además en una revista que se titulaba Galeusca. En 1931, ya en la República, cuando él es ya diputado, es diputado desde el 28 de junio, que son las elecciones generales primeras de la República, es diputado con el mayor número de votos que ha obtenido un diputado en toda la historia de Galicia, 320 y pico mil, obtuvo Castelao. Es elegido diputado y participa en la fundación del Partido Galeguista el 7 de diciembre de 1931. Hasta entonces había varios partidos galeguistas y había las Hermandades da Fala. En 1931 deciden constituir un único partido galleguista interclasista, donde hay gentes que van desde la izquierda hasta la derecha. Es un partido interclasista. Castelao diríamos que es de centro izquierda,
había incluso algunos marxistas, otros eran de derechas, como por ejemplo Vicente Risco y otro diputado que estuvo con él en las Cortes, que llamaba don Ramón Otero Pedrallo. Este es el retrato oficial de Castelao como diputado de las Cortes en 1931 al 33. En el 33 hubo elecciones generales y no salió diputado. Como saben ustedes, hubo un cambio en la República, triunfaron las derechas y se instauró el llamado Bienio Negro entre noviembre de 1933 y febrero de 1936. En febrero de 1936 Castelao vuelve a salir diputado. Antes eran 2 del Partido Galleguista, ya en el 36 eran 4 los diputados del Partido Galleguista. Este es Castelao en un mitin, precisamente es el mitin de Galeusca, un viaje triangular y un pacto se firmó en Santiago de vascos, gallegos y catalanes el 25 de julio de 1933. Este es Castelao pronunciando ese mitin delante del monumento a Rosalía de Castro en la Alameda. Exactamente. Castelao con pajarita, vestido de etiqueta. Aquí está 1932, en el local madrileño del grupo Anaquiños da Terra, que fue visitado por Castelao. Es el que está con gafas en el centro. Este es un banquete que lo ofrecieron los catalanes en julio de 1932, porque durante la celebración de las Cortes se discutió el Estatuto catalán, que fue aprobado en septiembre de 1932, precisamente se firmó por parte del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, en la Diputación de Guipúzcoa, el Estatuto, el 15 de septiembre de 1932. Durante la discusión y los debates en las Cortes, Castelao pronunció un ferviente discurso de apoyo al Estatuto Vasco, lo mismo que el otro diputado galleguista, don Ramón Otero Pedrallo, porque en la discusión hubo algunos que se oponían, entre ellos don Miguel de Unamuno, y Castelao pronunció un discurso memorable en defensa de la plurinacionalidad y plurilingüismo que tenía el Estado español, defendiendo los idiomas periféricos, a los cuales se oponía Unamuno. No quería Unamuno que fuese declarado cooficial ni el gallego, ni el euskera, ni el catalán. Entonces Castelao defendió el gallego y le dijo a don Miguel de Unamuno: usted lo que quiere es que hablemos todos el idioma universal, y eso solo lo hacen los animales. Los perros ladran lo mismo en París que en Galicia, que en China, le dijo Castelao. Dejó un poco asombrado esa intervención a don Miguel de Unamuno, porque ambos eran amigos. Pero como dijo Castelao, a vaquiña por lo que vale. Entonces, los catalanes, en honra de ese discurso, le hicieron un homenaje a él y a don Ramón Otero Pedrallo. Y todas estas fotografías son de la estancia en Cataluña, en Barcelona, de Castelao y don Ramón Otero Pedrallo, recibidos por la Generalitat, que estaba presidida por don Francesc Macià. Aquí tienen a Castelao, don Ramón Otero Pedrallo, los dos con gafas. El que está a su lado es Casanova, el presidente del Parlamento catalán. Castelao, con la boca abierta aquí a la derecha. En el centro, don Ramón Otero Pedrallo. Entre los dos, Manuel Carrasco y Formiguera, un diputado catalán que, por cierto, era lo mismo que el secretario del Partido Galleguista, Alexandre Bóveda, también ferviente católico, que fue fusilado por los franquistas el 17 de agosto de 1936. Aquí está la recepción que le hicieron en la estación de Sants, visitando a la Generalitat. Entre Castelao y don Ramón Otero Pedrallo, con traje claro, está don Francesc Macià, el presidente de la Generalitat. Y aquí a la derecha, uno con pelo blanco, es don Manuel Portela Valladares. Don Manuel Portela Valladares, de pelo blanco, entre Castelao y don Ramón Otero Pedrallo, otra vez
al lado del presidente de la Generalitat, a la entrada del Palau de la Generalitat. Este fue una visita que hizo, de ello hablaré más adelante, en relación con el País Vasco. Fue una visita que hizo Castelao a Bilbao y a Guernica. Y es una fotografía en la Casa de Galicia de Bilbao. El que está al lado de Castelao sentado, con un sombrero en las rodillas, era el presidente de la Casa de Galicia de Bilbao, un famoso médico de la familia Baltar, una familia muy conocida en Galicia, toda de una saga de médicos, algunos de ellos exiliados, como por ejemplo Ángel Baltar, y algún otro muy conocido. Recientemente Suso del Toro ha publicado una novela sobre esta saga de los Baltar. Uno de ellos fue un famoso cirujano que era apreciado incluso, a pesar de ser de izquierdas, por las élites franquistas, que se operaban con él. Incluso operó, ha habido muerte, a un famoso ministro de Mariña apellidado Pita da Veiga, sería conocido por los que tienen montancanas como un servidor. Castelao en el Lar Gallego de Oviedo, en junio de 1933. Castelao pronunciando el discurso del mitin de Galeusca en 1933 delante de la estatua de la escultura de Rosalía de Castro, un discurso precioso, muy poco conocido. Castelao y Alexandre Bóveda fueron desterrados a raíz de la Revolución de Octubre de 1934, achacando que el Partido Galleguista había apoyado la Revolución de Octubre, y era mentira. No habían apoyado ni habían hecho ninguna alusión apoyando a esa revolución, pero Lerroux los desterró a Castelao, a Badajoz, y a Bóveda a Cádiz. Los dos eran funcionarios. Castelao era funcionario de estadística y profesor del Instituto de Bachillerato de Pontevedra, y Alexandre Bóveda era funcionario de Hacienda. Y fueron desterrados hasta 1935. Pudieron regresar gracias a la intervención precisamente de Portela Valladares, de don Manuel Portela Valladares. E aquí, a nosa terra de irmáns, Castelao Bóveda, saúde. Después de haber estado desterrados, los saludan a la vuelta a la tierra en 1935. Castelao en 1936 realizó la mayor parte de los dibujos y pinturas y de los carteles para que fuesen aprobado, mejor dicho, plebiscitado el Estatuto Gallego, que lo sería el 28 de junio de 1936, poco antes del estallido de lo que se llamó en aquella época el glorioso Movimiento Nacional. Y este es uno de los dibujos hechos por él. Para que remate esta vergüenza, vota el Estatuto. La vaca, que era exprimida por el centralismo y criada en Galicia. Votar el Estatuto es votar porque nos gobernemos con leyes galegas. Nadie sabe de lo nuestro más que nosotros. Este es otro de los carteles dibujado por Castelao. Ya Castelao, durante la Guerra Civil, tuvo la suerte de quedar en Madrid. Fue a presentar el Estatuto, una vez referenciado, el 15 de julio al presidente de las Cortes. Lo iban a presentar el 18 de julio al presidente de la República, pero se produjo el alzamiento nacional, el levantamiento del 36. Y entonces Castelao quedó en Madrid. Tuvo esa suerte, porque si va a Galicia, dicho vulgarmente, se lo cepillan, como le ocurrió a otros muchos. Recuerden lo que le ocurrió, por ejemplo, a Companys, que lo fueron a buscar incluso a París y lo trajeron y lo fusilaron el 15 de octubre de 1940 en Montjuïc. Y Aguirre se libró porque se metió en la boca del lobo. Estuvo en Berlín escondido con un seudónimo de un panameño, José Álvarez Lastra, y pudo escapar a través de Suecia y Noruega y regresar a América en Uruguay y Argentina. Pues Castelao se quedó, y entonces la República lo utilizó como un embajador volante, con sus dibujos, porque hizo unos dibujos titulados Atila en Galicia, Galicia mártir
y milicianos, donde denunciaba los horrores que estaba cometiendo el fascismo en Galicia. Galicia no hubo guerra civil. Según un trabajo de investigación titulado Nomes e Voces de la Universidad de Santiago, de la Cátedra de Historia Contemporánea, en Galicia, en 2 meses, fueron fusilados y paseados 5.500 personas. Y represaliados de distintas maneras, multas, etcétera, etcétera, expedientes y demás, 15.000. Pues bien, Castelao en esos dibujos denunciaba esos horrores del fascismo. Y entonces esos dibujos fueron expuestos en distintas partes del mundo para recaudar fondos para la República. Y entonces Castelao fue y expuso sus dibujos en Moscú, en París. Hubo un viaje pagado por la República a París. Después fue a Estados Unidos, a Cuba. En Estados Unidos aquí tienen, en un meeting, está el que está a la izquierda, un diputado gallego, Suárez Picallo. Castelao, otro ex cura gallego, Basilio Álvarez. El que está al lado, que tiene el clériman, es un cura republicano, un caso extraño y curioso, el famoso cura Lobo, se apellidaba así, Lobo, y el de la derecha les puedo decir que no sé quién es. Aquí Castelao está en La Habana, haciendo propaganda a favor de la República, y ya recala definitivamente, curiosamente, el 18 de julio de 1940 recala en Buenos Aires, que era lo que él deseaba, porque había estado de pequeño y además consideraba que Buenos Aires y Argentina era su segunda patria, porque en Argentina, en Buenos Aires, llegó a haber 100.000 gallegos. Buenos Aires era la mayor ciudad de gallegos de todo el mundo. Tenía más habitantes que Vigo o Coruña en aquel momento gallegos. El centro gallego llegó a tener 50.000 socios. El centro gallego tenía además su propio hospital, etcétera, etcétera. Ha sido mal vendido y ha pasado a formar parte de una aseguradora particular en los últimos 5 años. Llega a Buenos Aires en 1940 y aquí es saludado por la revista Euskodeia de Buenos Aires de los vascos y trae unas palabras textuales del propio Castelao, esas que tienen ahí debajo, firmadas de su puño y letra. Castelao es el que está en el medio con gafas. Aquí lo reciben en Buenos Aires, en Montevideo al poco tiempo, en 1940. Están pronunciando un homenaje a Companys en noviembre de 1940, el primer homenaje que se realiza a Companys después de su fusilamiento en el Casal Catalá de Buenos Aires. Está pronunciando, se conserva su intervención, es muy bonita. Está con unas caretas, pintándolas, para que los actores las pusiesen con el fin de representar la única obra de teatro que escribió, que se titula Os vellos non deben namorarse, los viejos no deben enamorarse. Cuando don Manuel Dirujo, su gran amigo, se enteró, le escribió una carta y dice: ¿qué te han hecho a ti los viejos para que no los dejes enamorarse? Este es un banquete homenaje a Castelao cuando Aguirre resucita después del viaje por Berlín, etcétera, que les nombré, recala en Uruguay y hace una visita a Buenos Aires. En Buenos Aires se ha recibido en el Laurac Bat, el centro vasco, en el centro orensano, y le hacen un gran homenaje donde pueden observar a José Antonio Aguirre, al lado de su mujer. El que está más adelante es un famoso diputado con ese bigote extenso, es un famoso diputado socialista argentino, don Alfredo Palacios, y un poco más adelante está Castelao. En 1944 publica su gran obra política, que se ha considerado la Biblia del galleguismo. Esta es una reproducción facsímil de esa obra, sempre en Galiza,
y este es el momento en que le hacen entrega del primer ejemplar. El que está al lado y que le hacen entrega se llamaba de Rodolfo Prada, era de los Peares de Ourense, el pueblo donde nació también Feijóo. Un pueblo que pertenece a varias parroquias, a 2 provincias, etc. Sería el albacea testamentario de Castelao. Este es el banquete homenaje que se le celebró en honor a él. Tiene el himno gallego, el banquete, y por el otro lado hasta la lista de los manjares. Esto me lo proporcionó Xavier Mendizábal, hijo de don Isaac López Mendizábal, el famoso autor de un libro donde aprendían antes a estudiar euskera, el Xaviercho, un conocido libro. Pues el padre de Xavier Mendizábal, que me entregó este díptico, el padre era muy amigo de Castelao y el hijo tenía una primera edición dedicada por Castelao. También hay otra primera edición dedicada por Castelao en Oyarzún. El hijo de don Julio Jáuregui, un diputado del Partido Nacionalista Vasco que era amigo de Castelao. Esto es la presentación del Consello de Galicia, que venía a ser como el gobierno gallego en el exilio. Lo mismo que existía el gobierno vasco y existía el Consejo Nacional Catalán. Hay varios vascos ahí, por ejemplo está Ramón Aldasoro, hay un catalán, Serra y Moret. Este es un homenaje que se realiza a Guernica en 1946, donde está Castelao, en Buenos Aires. Antes había estado en otro homenaje a Guernica en 1945 en Montevideo. Se conserva el discurso, un discurso precioso, celebrando el 10º aniversario del Estatuto Gallego, plebiscitado el 28 de junio de 1936. Castelao es nombrado ministro sin cartera de la República en el exilio. Entonces viaja a París. Viene en barco y monta en la estación de Burdeos, monta en el tren para ir a París. Estuvo escasamente de ministro de la República en el exilio 6 meses, desde agosto del 46 hasta febrero del 47, porque hubo una remodelación y dimitieron varios ministros y Castelao regresaría ya a Buenos Aires, ya aquejado del cáncer de pulmón que lo llevaría a la sepultura. Los primeros síntomas, además, se le detectaron hablando con Manuel Dirujo en la sede del gobierno vasco, que era esta, el famoso palacete ahora tan traído y llevado, que no ha sido más que una devolución, no es una entrega. Pues bien, ahí se le detectó los primeros síntomas del cáncer, que lo llevaría a la sepultura, regresa a Buenos Aires. Aún tuvo tiempo de hacer una exposición en Uruguay. El que está al lado de él era un presidente de la República de Uruguay que tenía apellido vasco, es descendiente de vasco, se apellidaba Amézaga. Y el que está al lado era un general Campos, hijo de gallegos. Están viendo la exposición de dibujos de Castelao en el Ateneo de Montevideo. Y ya en 1950 muere. Ahí está el cadáver de Castelao en el Centro Gallego de Buenos Aires, con las más importantes personalidades gallegas a su alrededor. Y estas son las 20 carrozas llenas de ofrendas florales que fueron detrás del cadáver de Castelao hasta aquí, hasta el gran mausoleo que tienen los gallegos en Buenos Aires, que le llaman el cementerio de la Chacarita, donde estuvo Castelao desde 1950 hasta 1984, que regresó a Galicia el 28 de junio de 1984 y está enterrado aquí, en esta sepultura, en Santo Domingos de Bonaval, donde está el Museo do Pobo Galego. A la entrada de Santiago está al lado mismo de la vía francígena. Según entran los peregrinos, un poco a la derecha, antes de entrar en Santiago, ahí está enterrado Castelao. Esta es un poco la biografía de nuestro ilustre compatriota. Han dedicado estatuas en Galicia por todas partes. Tiene en Pontevedra, en Rianxo, en Ourense, en Redondela,
na Carballeira, en Santa Susana, cerca del monumento a Rosalía, en La Coruña, y el último, coincidiendo con el 70 aniversario de su fallecimiento, en la Rúa da Raíña, en Lugo. Es una estatua de bronce que tiene la figura de Castelao a la altura que tenía él, 1,90. Segunda parte. Les decía que primero había una biografía y después la relación con los vascos. Castelao tuvo una gran relación con los vascos, aunque al principio era catalanófilo, como la mayor parte de los galleguistas. Pensaban que el espejo donde debía mirarse era el nacionalismo catalán. A partir de 1931, Castelao se convirtió en un vascófilo empedernido. ¿Por qué? Entró en contacto con los diputados vascos de la Segunda República, con José Antonio Aguirre, con Manuel Dirujo y con un diputado de Esquerra Republicana que era Tolosarra, don Ramón de Aldasoro. Y la actitud que tenían en la Segunda República los vascos, a Castelao le entró admiración por ellos. Además, don Ramón de Aldasoro lo invitó a visitar Guernica en 1932. Besó el árbol de la Casa de Juntas. Llevó un retoño del árbol a Galicia, que todavía no sabemos dónde está, después de haber investigado y realizado numerosísimas indagaciones. Todavía no hemos logrado saber dónde se puede encontrar ese retoño. En 1933 volvió otra vez, pero ya invitado a participar en un mitin por ANV. Participa en un mitin en Bilbao el 2 de abril, va a Guernica, firma en el libro de la Casa de Juntas de Guernica un pacto galeusca con un vasco y un catalán, y a partir de ahí Castelao es un euskerófilo ferviente. Se conservan numerosísimas cartas de correspondencia entre él y, sobre todo, José Antonio Aguirre, Manuel Dirujo, que era el más amigo de Castelao de todos los vascos, José María Lasarte, que era donostiarra, Pedro de Basaldúa, Isaac López Mendizábal y otros. Además de eso, los vascos vieron en Castelao una especie de líder carismático, y fruto de ello fue que a Castelao le dedicaron plazas y rúas pues por toda la geografía vasca. Y no solo eso, sino que tradujeron la mayor parte de sus libros al euskera. Por ejemplo, aquí tenemos la primera calle dedicada a Castelao, Trincherpe, 1982, y esa placa que está ahí, 1986. Una placa en euskera y en gallego. Aquí pueden ver a José Antonio Vilaboa. Esta fotografía es de las letras gallegas de 1991. Ahí está un poeta gallego en el medio de pelo blanco, Uxío Noboneira, al que le dedicaron a las letras gallegas no hace mucho. Castelao y los vascos. Publicó Iñaki Anasagasti, un libro que está traducido al gallego, publicado en 1986, este libro. Ahora hemos publicado recientemente un homenaje que le hizo el gobierno vasco en París en 1950, a los 3 meses de fallecer Castelao. Iñaki Anasagasti y un servidor hemos publicado este libro, precisamente. Monumento a Castelao, 1986, centenario de su nacimiento, en Eibar, cerca de la Casa de Galicia de Eibar. Monumento a Castelao, en Churdínaga, 1996, 110 aniversario de su nacimiento. 2001, aquí está Castelao, aunque no se ve que está aquí Rosalía de Castro. Hay un sombrero aquí a la derecha y un libro. Es el sombrero dedicado a Castelao y el libro es este, Sempre en Galiza. Y este, inaugurado en Ixorrondo en el 2006, un diseño extraordinario de José Antonio Vilaboa. Es, a mí, sinceramente, es el monumento que más me gusta de todos. Obras traducidas al euskera tienen en primer lugar el álbum Nos, traducción nada más y nada menos que uno de los grandes escritores vascos, Gabriel Aresti, que era un gran admirador de Castelao y un gran amigo de otro poeta gallego,
Manuel María. La obra Los vellos non deben namorarse, Agurreoc Maitemindu Bearés, traducido por don Antonio María Lavallen, que fue en la República alcalde de Tolosa y padre de un alcalde de San Sebastián que se llamaba Antonio Lavallen, traducido por él al euskera de Castelao. Chirchilac, Cristalesco Beguía, traducidos por Coldo Izaguirre al euskera. Chirchilac en gallego es retrincos y Cristalesco Beguía, hoyo de vidrio, ojo de vidrio. Una antología de esta obra, Betty Galizán, siempre en Galicia, hecha por Bego Montorio. Los dous de sempre, otro de los relatos cortos de Castelao. Os dous de sempre, Betico Biac, traducido por Ramón Echezarreta, que fue concejal por el PSOE en San Sebastián. Gausac, Cousas, de Castelao, traducido por Coldo Izaguirre. Aquí tienen, por ejemplo, Castelao en el mitin del 2 de abril de 1933. Lo copio de Tierra Vasca. Ahí está la figura de Castelao pronunciando el mitin. Este es el Pacto de Guernica. Está firmado el 2 de abril de 1933. Identificados vascos, gallegos y catalanes ante el problema de liberación de nuestros respectivos pueblos, sellamos hoy bajo el árbol de Guernica el pacto de mutua solidaridad que ha de traernos la satisfacción de aquel anhelo. Guernica, 2 de abril de 1933, Visca, Catallure, Josep Riera y Puntí, Gora, Euskadi Askatuta, Seijo Targabin, que por el apellido era de origen gallego, era el dirigente de ANV, pero de origen gallego. El abuelo había sido un emigrante gallego a Bilbao y sigue la saga una famosa y conocida familia guerniquesa. Y más abajo, Viva Galiza Ceiba, Alfonso R. Castelao. Pueden ver más abajo, incluso, como a los pocos días estuvo Azaña, el que sería presidente de la Segunda República, visitando el árbol de Guernica el 10 de abril de 1933 y pone: ante el viejo árbol de Guernica asocio la libertad de vizcaínas con la libertad republicana. Manuel Azaña. Es un documento muy interesante. En la Casa de Guernica, en la Casa de Galicia de Bilbao, existe la firma de Castelao, de otro dirigente de ANV, Loís de Areito Aurtena, y del dirigente vasco que firma el pacto, José Riera y Puntí. Aquí está en Aberriaguna de 1933, don Ramón Otero Pedrallo, pronunciando un mitin. Estos son viajeros catalanes con motivo de la Aberriaguna. La firma de los observadores catalanes en el libro de actas de Guernica. Esta es la firma de los viajeros triangulares en Barcelona, en el viaje triangular de Galeusca. Y son las juventudes de Galeusca delante del monumento a Rosalía en 1934. Fíjense ustedes, eran vascos, gallegos y catalanes que estaban estudiando en Santiago. Entonces había muchos vascos estudiando medicina en Santiago. Uno de ellos muy conocido, con una famosa familia que tenían farmacia en el Gros, Rezola. María Rezola, un hermano de Rufino Rezola, médico en Cambó. Fue representante del Galeusca, está en esta fotografía. En Buenos Aires ya, las letras autógrafas en el Eusko-Della, el Pacto Galeusca de Buenos Aires de 1941, firmado por Castelao y por los vascos firmaba Ramón de Aldasoro, Cunchillos, que era un navarro, 1942, en el centro orensano con José Antonio Aguirre. Un festival Galeusca en 1942 en el Teatro Alvear. Editaron un folleto de unas 30 páginas y los dibujos son de Castelao, los correspondientes a Galicia, los correspondientes a Euskadi son de Néstor Basterrechea, que entonces tenía 17 años. Le suministré yo una fotocopia, no lo tenía Néstor Basterrechea, de este folleto. Los catalanes, esta es la portada del folleto, los catalanes eran varios, los pintores. Estos dibujos son de Néstor Basterrechea, Mascarada Azuletina.
Estos también. Ahí se puede ver abajo Basterrechea, en letra pequeña. Los de Cataluña son de varios y los de Galicia todos son de Castelao. Una carta de Castelao en 1943 que le envía a José Antonio Aguirre, es muy corta. Dice, enterado en reunión de Galeuzca. José Antonio Aguirre está en Nueva York de profesor de la Columbia University. Y le dice, enterado en reunión de Galeuzca, que catalanes de Nueva York piden representación de entidades catalanistas de Buenos Aires para presentarse ante las cancillerías en Unión de los Vascos. Entonces estaban reuniendo para después hacer la famosa conferencia de San Francisco con que se creó la ONU. Y entonces Castelao dice, yo como jefe del galleguismo te ruego que lleves nuestra voz y mi representación en cualquier gestión que realicéis ahí. Le dice a José Antonio Aguirre. En el Euskadi de Chile, 1944, Castelao, Conciencia de la Galicia Eterna, un artículo precioso. Otro homenaje a Guernica, abril de 1945. Castelao pronuncia un gran discurso. La revista Galeusca, que duró un año, 12 números. Está publicada, la publicó Leopoldo Zugaza. Eusko-Della, con motivo de la muerte de Castelao, un precioso artículo del padre Iñaki Díaz Piazu, que fue el que le rezó los responsos a Castelao en euskera. Castelao no tuvo un entierro religioso, solo tuvo un entierro laico. Todos los únicos responsos rezados fueron por parte de un cura vasco, Iñaki Díaz Piazu, el que escribe este artículo sentido, emotivo, sobre la muerte de Castelao. Y esta es la letra autógrafa del artículo anterior que me lo suministró el propio Iñaki Díaz Piazu. Esta es una carta de Xavier de Mendizábal hablando de Castelao. Y ya paso a la tercera parte. Vienen ahora los dibujos. Algunos de ellos los hay de todo tipo. Hay de defensa del idioma, de denuncia de las clases bajas, etcétera, etcétera. Voy a pasar rápidamente para que Le dice uno a otro, no estudies, hazte político y podrás llegar a ministro de Instrucción Pública. La emigración. En Galicia no se pide nada, se emigra. Voy traduciendo. El hambre. Si me tocase la lotería, compraba pan. Es terrible lo que dice aquí. Y eso pasaba en Galicia en algunos momentos y en algunos lugares. Esto es sobre el famoso bilingüismo. Dos señoritas de una villa están hablando entre ellas. Dicen, ese muchacho dicen que sabe muchísimo. Y le contesta la otra, sí, pero tiene un acento tan gallego. Es decir, que ya al tener acento gallego es que ya no sabía tanto. Es el desprecio al propio idioma, es el clásico complejo del colonizado. Que algunos gallegos lo hemos padecido, pero ahora ya, gracias a Dios, no. Recuerdo que en una ocasión me dijeron que me había, coño, ya has perdido algo el acento gallego. Dice, no me digas, marché a Galicia 15 días para recuperar fonéticamente el acento. El sábado por la noche, este tiene retranca. Dos maridos de cabra dicen, ¿cuándo harían este estropicio en el centeno? Dice, fue el sábado por la noche. Caciques. Contra estos, Castelao hay muchos dibujos. El caciquismo es un mal endémico, o fue un mal endémico, y sigue siendo en los núcleos rurales gallegos. Y sigue siendo. Lo pude comprobar en unas elecciones que estuve en Galicia, que me tocó vivirlas en Galicia, y estuve de apoderado en una de ellas. Dice, y no habiendo caciques, ¿por qué voy a estudiar para abogado?
El machismo. Ella no me quería y la maté. El borracho. Gandul, lacazán, borrachón. Y el hombre que se está levantando de la cama dice, bueno, ya empezamos con indirectas. El nugallán, el perezoso, el vago. Hoy tengo mucho sueño, pero desde mañana empiezo. El maestro y el alumno. La escuela entonces se daba siempre en castellano. Nosotros, los de mi generación, al menos, en la escuela era siempre en castellano. Es más, nos castigaban por hablar en gallego. Yo también lo he padecido. El escolante, dice el maestro, se llama isla a una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. El alumno, el rapaz, dice, pues a mí me parece que las islas no tienen agua ni por arriba ni por debajo. El sacristán. ¿Cómo es que ningún sacristán llegó a santo? El sacristán está robando una reliquia. El secretismo. Yo tengo mucha parroquia porque soy muy secreta. Aquí viene el gobernador, el presidente de la Diputación, el presidente de la Audiencia, etcétera, etcétera. Es una madán, claro. La contribución. Yo soy un desgraciado por pagar tanta contribución, dice. Más desgraciado soy yo por no pagar ninguna. Los pobres. En las ciudades prohibieron los pobres. Y el otro le dice, sería mejor que prohibieran la pobreza. Voy a decir, pues ya que lo sabes, te lo voy a decir. Esto es muy frecuente. Bueno, ya que lo sabes, te lo voy a decir. El can pequeño, el perro pequeño. Tú serás más grande que yo, pero yo ya he visto cada cosa. Este también tiene retranca. ¿Cómo hará don fulano para ganar 10.000 reales y ahorrar 100.000? Sin caciques. Dice Castelao, es una autocaricatura. El monumento a Vilaboa, el trozo que está en blanco, vacío, responde a una autocaricatura de Castelao, que se hizo él a sí mismo. Es, por ejemplo, la que aparece aquí, que es un regalo del Concello de Rianxo. Dice, ¿qué va a ser de mí sin caciques? Este es un refrán muy frecuente en Galicia. Y luego, ya ves, mean por nosotros y tenemos que decir que llueve. En Galicia hay 3 refranes que a mí me ponen del hígado. Uno es este, porque es el clásico refrán de la resignación gallega extrema. Y que a los gallegos nos ha ido muy mal esta resignación tan extrema. Otro es el refrán ese que dice, como es el, son eu, menos eu que vou ao seu. Cada un vai ao seu, menos eu que vou ao meu. Cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Ese es un refrán insolidario por naturaleza, así nunca avanza nadie. Esos 2 refranes me ponen del hígado. Y otro también, hecho que hay, es lo que hay. Le dices algo y dice, pero hombre, esto hay que cambiarlo. Dice, no, hecho que hay. Pues uno de ellos, muy frecuente en Galicia, es este. Me echan por un, ya hay que decir que chove. Cosas de la vida. El can, el perro, le dice al zorro, al raposo, domestícate, hombre, y verás qué vida más regalada. Y el raposo le contesta, yo no he nacido para perro. El sapo le dice al cerdo, si supieras la muerte que te espera, no comías tanto. Los diputados. Según cuentan, los diputados ganan 4.000 reales cada mes. Y le contesta al otro, como no hiciesen otro mal. El derecho y la razón. Muchas veces no compaginan. Y dice, usted tendrá mucho derecho, pero yo tengo mucha razón.
la escuela. La madre le dijo al hijo, ¿por qué no quieres ir a la escuela, rapaz? Dice, porque siempre me preguntan lo que no sé. El reparto. Yo pensé que iban a repartir las riquezas. Pues yo ya me daba por satisfecho si repartiesen el hambre. Las rías. Dicen que no hay rías más bonitas que las nuestras. Sí, pero ya no tienen peces. Los caciques y el gobierno. Yo digo que los caciques no son representantes del gobierno. El gobierno es el representante de los caciques. Los catalanes y Galicia. Esto lo publicó Castelao en 1917. Entonces hubo un viaje de un famoso dirigente de la Lliga catalana que se llamaba Cambó. Fue a Galicia a hacer propaganda del catalanismo y para que en Galicia se organizase una conjunción de galleguistas. Entonces vinieron, hicieron un viaje por Galicia, estuvieron una semana y a raíz de eso Castelao publicaría este dibujo. ¿Y si los catalanes ponen después en su historia que ellos fueron los libertadores de Galicia? Y le contesta el otro, entonces nosotros ya seríamos libres. Él habla, ay, mi madre, ¿por qué el maestro no habla como nosotros? El gallego, usted es un gallego y usted es un estúpido, le contesta el otro. Es que antes, muchas veces, el significado ese de gallego tenía una connotación peyorativa con frecuencia. Y esto ya viene de muy atrás, no es una invención reciente. Esto ya viene de la... Si ustedes leen a los grandes clásicos españoles del siglo XVII, verán que todos ellos hablan mal del gallego. Hay un verso de Quevedo que es denigrante incluso sobre todo para las gallegas, donde dice que las gallegas aman a lo jabalí, por ejemplo. Hay otro verso, un soneto de Góngora, que estuvo, por cierto, además en Monforte, porque su mecenas era don Fernando de Andrade, conde de Lemos, que fue mecenas también de Cervantes. En la segunda parte del Quijote está dedicada al conde de Lemos. Bueno, pues Góngora dice en un poema, en un soneto dedicado a las gallegas, dice que las gallegas no tienen culos, tienen culiseos, etcétera, etcétera. O sea que viene ya esta connotación peyorativa y despectiva de los gallegos, viene del siglo XVII. El sapo le dice al gallo, piensan los gallos que el día viene porque canten ellos. El sapo es humilde y los gallos son fachendosos, como decimos en gallegos, orgullosos. Cosas da vida por Castelao. Unos dicen, esto se le aplica mucho a los gallegos, que muchas veces decimos que no sabemos si suben o baja uno por el ascensor. Unos dicen que sí, unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos dicen que para arriba, otros dicen que para abajo. Y yo que quiero saber de una vez si somos o no somos. O sea que en total, al final, quedamos en las mismas. El gallego en los mítines. Yo quisiera hablar gallego en los mítines, pero no sé. Y le dice el otro, lo que no sabes tú es castellano. Los hijos parvos. Si tú fueses ministro y te saliesen parvos todos los hijos y yernos, ¿no les darías un empleo? El borracho y el burro. Si ando borracho, vale más tener un burro que un automóvil. Eso se puede aplicar ahora, San, Juan y el voto. Yo soy Juan, el que votó por usted. Ah, sí, caramba, si desea algo, vuelva mañana. Recuerda lo de Larra, aquello del siglo XIX, vuelva usted mañana. Los diputados y el ferrocarril. El ferrocarril entonces estaba construyéndose por Zamora, que después se quedó paralizado en la Segunda República porque estaba en contra de ello Indalecio Prieto, que fue ministro de Obras Públicas. Y entonces
se paralizó el ferrocarril, no se volvió a construir, a empezar a construir hasta los años 60, durante el franquismo, y aquí se refiere a ese problema, el dibujo de Castelao. Si nuestros diputados fuesen catalanes, sacaban el ferrocarril. Y le contesta el otro, era suficiente con que se sintiesen gallegos. El juramento del diputado, orador político. Yo os juro bajo mi palabra de honor, entre paréntesis, risas. Palabra de honor, a dudar de ella. Las ganas de comer. Está mirando por una mirilla a un restaurante dos niños. ¿Qué miras? Dice, como comen. La Escuela de Sordomudos de Santiago. Y dice, ¿y no habrá plazas en la Escuela de Sordomudos de Santiago? Dice, no, están todos los diputados por Galicia. Y esta es la última, una reyerta. Y esto se daba con mucha frecuencia en los juicios. Mucha gente no sabía castellano y entonces en los juicios le preguntaban unas palabras técnicas desde el punto de vista jurídico y no sabían, la contestación que daban era totalmente inocua y algunas veces totalmente contraria. Entonces le preguntaron a esta señora, ¿y la hirieron a usted en la misma reyerta? Dice, no, fue un poco más arriba. O sea que entendió lo que pudo entender, claro. Las cartas. Dicen que van a subir los sellos de las cartas, dice, que bien hicimos en no saber escribir. El caletre de los cerdos. Si tuvieseis caletre, sexo, no os fiaríais de quien os harta de comida. Servicio militar. Me dijeron que tu hijo estaba de cabo de gastadores. No sé. Gastador ya era antes de ir al servicio. La ley seca en Estados Unidos. Los norteamericanos no pueden beber ni con la comida. Nosotros, por el contrario, no podemos comer ni con la bebida. Y así se acabó. Con esto creo que les ha dado una visión. Una visión más o menos amplia dentro de mi humilde caletre, como diría Castelao, de lo que fue esta figura y su trayectoria y por qué lo considero un gallego químicamente puro en personalidad universal. Bueno, tú lo preguntas. Sí, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Pues enhorabuena por toda la información que ha recogido. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una duda. Al principio de todo, hay una cabecera de un periódico galleguista que no sé el significado, qué simbología tiene. Se ve dos grupos haciendo como una socatira y una mujer queriendo cortar la cuerda. ¿Eso por qué es? ¿Qué quería decir? A ver, vamos a ver. Sí, con una hoz. Muy al principio. Voy al principio a ver cómo es esto. Bueno, pues déjelo, da igual. Una pregunta. ¿Tuvo hijos? ¿Él tuvo hijos? No tuvo hijos. A ver si puedo... Presentación diapositivas, a ver. A ver. Ahí. Sí. Eso es. Ah, no, esto es el boletín A Nosa Terra. Bien. Es de una parte están tirando el centralismo y de otra los gallegos. Y hay una mujer que quiere cortar ese cordón umbilical, la cuerda, para desligarse del centralismo. Es lo que simboliza. Esta es la hoz. Falta el martillo. La hoz, Castelao utilizaría después, crearía una bandera en la que aparece la hoz, pero no el martillo. Eso sería del Partido Comunista, claro. Claro, sí.
Bien, una última pregunta. Él pasó la Segunda Guerra Mundial en Buenos Aires, ¿no? Le tocó allí. Pasó toda la Segunda Guerra Mundial en Buenos Aires. Bueno, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, se inicia en septiembre de 1940. En septiembre de 1940. Estaba ya en Buenos Aires, sí. Fue en julio de 1940 a Buenos Aires. Sí. Buenas tardes. Por lo que he colegido durante toda la presentación, creo que está de acuerdo en que las tres lenguas que son oficiales, la gallega, catalana y la de Euskadi, sean oficiales en Europa. Y dado lo que se ha producido hoy, ¿qué opina de eso? Bueno, vamos a ver. Hombre, si son cooficiales en el Estado español y en el Estado español hay diputados vascos, gallegos y catalanes, lo lógico sería que también a nivel europeo también pudiesen pronunciarse en esas lenguas cooficiales en el Estado español, porque también lo hacen en el Parlamento español. Yo no creo que haya ningún problema. El problema sería el problema económico. Y algunos estados se oponen porque tienen problemas también ellos con las lenguas interiores. Hay algunos que me extraña, por ejemplo, hoy he leído que me extraña que Finlandia, por ejemplo, que ponga reticencias. Finlandia tiene problemas también, porque tiene algunas lenguas que son cooficiales en Finlandia, concretamente el lapón. Yo estuve en un congreso de lenguas minorizadas en Vitoria-Gasteiz me parece que fue en el 1986, y había un representante lapón, que por cierto se dormía todas las mañanas antes de iniciarse las conferencias. Debía ser que estaba acostumbrado a que allí era de noche todo el santo día y pensaba que estaba en Laponia, pero allí el hombre habló de la cooficialidad y tenían radios, horas de radio, tenían 4 horas de radio al día en Lapón, en las emisoras finesas y demás. Y además Finlandia tuvo un problema también de resurrección de su lengua. Cuando Finlandia se independiza del Imperio Sueco, a raíz de la Primera Guerra Mundial, Finlandia hablaba en el sueco el 80% de la población y el finés solamente el 10%. Y ahora es al revés. Solamente hay un 10% de sueco y un 80% de finés. Me extraña que se oponga a algunos países que debieran tener en cuenta el plurilingüismo, no sé. Pero yo desde luego sería partidario que se pudiese utilizar la lengua. De todas maneras, nosotros los gallegos tenemos una ventaja, que si no queremos utilizar el gallego podemos utilizar el portugués, y el portugués es oficial, que es lengua hermana. Buenas tardes. Quería que si pudiera hacer algún comentario sobre la exposición que hizo de dibujos en China en 1949 Castelao. ¿En 1949? Sí. ¿En China? En China. No tengo noticia yo de que... No, él desde luego no estuvo en China. Bien, es un libro que se llama El problema de las nacionalidades en España, introducido por Raúl Marco, y habla sobre una exposición que hizo Castelao en China en 1949. No, Castelao no estuvo en China. No estuvo en China, pero lo que sí pudo haber una exposición en China de dibujos de Castelao, eso sí que pudo ser. Sí. No lo niego, no tengo conocimiento de esa exposición. Pero Castelao, desde luego, en China no estuvo. En 1949 Castelao estaba ya muy enfermo. Tanto es así que en junio de 1949 fue invitado para ir al Día de la Patria Gallega en el Centro Gallego de Buenos Aires, y no pudo asistir porque estaba ya muy enfermo. Y en 1948 ya estaba también enfermo, envió el discurso y lo leyó Rodolfo Prada, no estuvo ya presente él. El discurso se titula Alba de Gloria, que por cierto está traducido al euskera. El discurso de Alba de Gloria de Castelao. Pues sí, es posible, sí. Es posible que hubiese, pero él desde luego no estuvo presente. Muchas gracias por la exposición. Tenía muchas ganas, yo soy de Trincherpe, entonces
falo mejor galego que euskera. Y me ha hecho mucho la ilusión seguir este personaje que lo había oído, pero no había conocido la biografía. Y me ha gustado mucho. Muchas gracias. De nada. Por cierto, que en el libro, en este, cita a los gallegos de Trincherpe por su aportación al ejército vasco en el 1936 y les llama los marineiros galegos de Trincherpe os leós do norte. Los leones del norte, en este libro. Bueno, ahora se celebra la manifestación que hubo Sí, hoy, Ategorrieta. en Ategorrieta, claro, pero ese es del 31. Es de mayo del 31. Que, por cierto, estaba de gobernador civil el amigo de Castelao, Ramón Aldasoro. Ironías del destino. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues por mi parte, agradecerte sobre todo el recuerdo que nos has traído con la foto de nuestro querido José Antonio Vilaboa. ¿Eres propietario de un piso vacío? Sácale partido con la Terpe Inmobiliaria. Formalizamos y redactamos tu contrato de alquiler con seguro de impago. Garantizamos tu cobro. Además, ofrecemos defensa jurídica y